Bueno, entonces sigamos con el proceso de la misión de Dios. ¿La misión de quién es? ¿Y nosotros qué hacemos en la misión de Dios, hermano? Trabajar. ¿Qué más? Somos colaboradores de la misión que Dios ha establecido. O sea que usted y yo tenemos que añadirnos a la misión de Dios. Y yo inicialmente dije que hay textos en el Nuevo Testamento, textos que son misiológicos. ¿Qué quiere decir? Que hablan sobre el tema de la misión como tal. Pero también hay que entender que hay un grupo de personas que son misioneros, que son enviados o que son apartados para esa obra del ministerio. También hay que hacerlo. Pero también hay que entender que la misión no es solamente los textos misiológicos que por años hemos visto expuestos a través del Nuevo Testamento. La misión de Dios comienza en Génesis, ¿verdad? Y va de Génesis hacia adelante. Y es que Dios crea una pareja, y esta pareja que fue Adán y Eva pecan, y después de pecar, entonces Dios ve lo que hay en el mundo y de ahí para adelante comienza un proceso de formar una nación para Él. Y esta nación tenía una responsabilidad, y es ser luz en medio de todas las naciones circundantes que estaban alrededor de ellos, todas las naciones paganas. Y a través de los estatutos que Dios estableció, ellos deben vivir una vida distinta a todas las naciones. Por ahí vamos, ¿cierto? Y en medio de eso Él coge a un patriarca que se llama Abraham. Y Abraham, en medio del llamado que tiene, le da unas promesas. Y estas promesas Dios se las hace entender y las va a ir cumpliendo paso a paso. Por ahí vamos. Pero eso no es todo. Abraham y el Antiguo Testamento nos muestran que la misión nace en Génesis y que el pueblo, la nación de Israel, a pesar de ser una nación escogida, le falla a Dios. Y como le falla a Dios, Dios mete en el hilo de la historia a su Hijo Jesús. ¿Correcto? Y no hemos ido todavía a tocado el punto de Jesús, pero vamos de nuevo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, y lo repito para aquellos que están viniendo y nos están escuchando, que encontramos que Dios le dio un significado, una dirección y un sentido a su caminar al pueblo del Antiguo Testamento. Ese sentido, ese significado, esa dirección y ese sentido de camino también lo ha dado a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Amén. O sea, si usted tiene a Cristo Jesús, usted y yo tenemos eso que les dio en el Antiguo Testamento, lo tenemos nosotros, para su gloria, para su honra, para su exaltación. Ahora, yo quiero ir más adelante con respecto a esto, porque me parece puntual que es algo prioritario seguir ahondando. Ahora yo quiero que estudiemos un poco el cumplimiento de esas promesas. Veamos tres formas en que estas promesas o estas profecías tuvieron cumplimiento en el pasado, en el presente y en el futuro. Primero, en el pasado, esta profecía o estas promesas tuvo un cumplimiento inmediato en la vida de la nación de Israel. O sea, lo que se dio se cumplió en la vida de la nación Israel con respecto a la profecía o a las promesas del pasado. Con respecto a las promesas presentes, tiene un cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo y en nosotros, su iglesia. Ojo pues con esto, en nosotros como parte de la iglesia del Señor, tiene un cumplimiento, tiene un presente, perdón. Y por último, un cumplimiento tendrá un lugar en la escatología, evento de una tierra y un cielo nuevo. ¿Están conmigo? Entonces tenemos una promesa o tenemos una profecía que Dios le dio a Abraham. Y vimos algunos pasajes donde se van dando el proceso de la multiplicación. Ahora, la promesa que Dios le dio a Abraham fue recibida con su cumplimiento histórico. Y quiero que me acompañe en Génesis, capítulo 26, verso 24. Vemos aquí dice,
Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a tu descendencia toda esta tierra, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Aquí vemos entonces un cumplimiento, ¿verdad?, en el pasado de esta promesa, ¿verdad? Ahí vemos un cumplimiento de esta promesa. ¿Sobre quién? ¿Quién está hablando allí? ¿Sobre quién? Sobre Isaac. Isaac, el hijo prometido, el hijo que Dios le prometió a Abraham, ahí se estaba dando eso. Pero miren lo que encontramos más adelante, ahí mismo en Génesis 32, verso 12. Recuerden que el relato bíblico está hablando de quién, de Jacob, ¿verdad? ¿Y quién era Jacob? ¿Un santo? No. Hijo de Isaac, correcto, pero también era un engañador. Jacob era un engañador, un mentiroso. Y mire cómo hace Dios. Dios escoge una persona que es un mentiroso, un engañador, lo transforma, y a través de él encuentra que hay una promesa que había dado a su abuelo, y la cumple. Oye, yo no sé si tu abuelo o tu abuela fue cristiana o fue protestante, como decían antes, y ella oró por ti, y hoy tú estás acá. ¿Ah? Yo sí recuerdo que mi abuela oró por mí, y también me regañó bastante, pero ante todo el proceso de que oró por mí y creyó en mí, y creyó en lo que Dios le estaba poniendo en el corazón, y hoy soy resultado de eso. El Salmo Génesis 32, verso 12, y le dijo: de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces encontramos aquí que lo que le prometió a Abraham se está cumpliendo en Isaac, y después se cumple en Jacob, que era su nieto. Ahora, si en ti o en mí hay alguna mudanza de variación de pensar de que Dios lo que promete no lo cumple, ahí tienes una prueba que sí lo cumple. Y a mí no me gusta comprobar con la Biblia, porque la Biblia no es un tema para comprobar. ¿Ya? Tú y yo tenemos que creerle al Señor, y punto. Sencillamente. La Biblia no es un libro de comprobación de que se da o no se da. La Biblia es un relato bíblico, es la palabra de Dios, y Él nos enseña qué debemos hacer y cómo vivir. Gradualmente la promesa vino a ser literalmente verdad. Gradualmente. Podemos ver algunos ejemplos reportados en todo el Antiguo Testamento. Ahora, revisemos otro texto más. Éxodo capítulo 1, verso 7. Éxodo capítulo 1, verso 7. Mire cómo esa promesa se cumplió. Verso 7. Los hijos de Israel fueron fecundos, ¿verdad? Fecundos, y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Otro cumplimiento. Vaya conmigo a otro texto bíblico en Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes capítulo 3, verso 8. Primera de Reyes capítulo 3, verso 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Ustedes han escuchado que yo digo a veces la iglesia visible o la iglesia invisible de Dios. Alguien me pregunta: ¿por qué dice eso, pastor? Porque ahí nosotros podemos vernos aquí. Y podemos tocarnos, podemos decir: este es mi hermano, esta es mi hermana, o esta va a la iglesia donde yo me congrego, o este es miembro de la iglesia donde yo me congrego. Pero hay personas que están en lugares y en naciones donde ellos son creyentes, nacidos de nuevo, pero que no pueden abiertamente proclamar la fe. No pueden.
Y ellos, te aseguro que esos lugares es donde el evangelio ha crecido exponencialmente. No lo vemos, pero esa es la iglesia del Señor. Amén. Estamos con Primera Reyes, ya lo leímos, ¿cierto? Ahora vayamos a Jeremías, capítulo 33, verso 22. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede meditar en la arena del mar, se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. O sea, encontramos particularmente que Dios le ha dado una promesa y la promesa se está cumpliendo, se ha cumplido. Y esto lo encontramos en medio de todo el relato del Antiguo Testamento. Pero existe un problema, hermano. Que a pesar de que la promesa se haya cumplido o se ha cumplido en el Antiguo Testamento, todavía está el pecado. Todavía hay pecado en el pueblo. El libro de Jeremías, el libro de Amós, el libro de Isaías, son libros o son profetas que fueron usados por Dios para hacerle entender a la nación de Israel que a pesar de que ellos estaban siendo bendecidos, a pesar de que ellos podían estar bien, ellos estaban alejados de Dios. O sea, yo lo he dicho aquí, usted lo ha escuchado y de pronto hasta soy, ¿cómo dice? Cantaletero, latoso, aburridor, no sé qué sinónimo pueden darme. A decir que aunque nosotros podamos ver una buena casa, un buen carro, aunque veamos materialmente que estamos bendecidos, eso no quiere decir que usted está siendo bendecido por Dios, porque su gracia, y paro aquí, un momentico, hay una gracia que es para todos. Y Dios la demuestra para que ellos se vuelvan a Él. En esa gracia nosotros nos encontramos y nos volvemos a Él. Y Él hace salir sobre buenos y sobre malos el sol. Pero no quiere decir que porque el malo está yendo bien es que porque Dios lo está bendiciendo. Eso no es así. No pienses que es así. Es su gracia. ¿Ya? Ahora, hay una gracia que es la que nos mueve a nosotros a comprometernos y a vivir una vida de santidad agradable a Dios. Y esa es la gracia que nosotros como cuerpo de Cristo, como discípulos de Cristo, estamos viviendo. Porque usted y yo somos conscientes que lo que no le agrada y lo que le agrada al Señor. Y cómo debemos de vivir. Y aún el Espíritu Santo viene y se manifiesta en tu vida y en mi vida. ¿Y qué hace? Nos conmueve de una manera tan extraordinaria que nosotros cambiamos nuestra vida y tomamos decisiones. Y si usted antes robaba y dice, no voy a robarle ni 50 pesos a nadie, se lo voy a entregar. Si usted antes decía malas palabras, usted dice, comienza a fluir el Espíritu Santo y ya no dice malas palabras. Esa es la gracia que tenemos nosotros por ser parte del cuerpo de Cristo. Que es distinta a aquella que usted ve, que tú ves ese malo que atraca, no sé qué, y está bien. No, o tú ves a aquellos que no tienen a Dios. Es una gracia que Dios usa para atraer a las personas, para que no tengan después argumentos para decirle a Dios, cuando Dios lo llame a su presencia, cuando sean juzgados, no diga, es que tú nunca me mostraste, Dios lo está haciendo. Amén. Ahora, ya vimos el relato y ya lo dije anteriormente. Todo lo que se dio en el Antiguo Testamento resuelve algo, pero queda algo pendiente. ¿Qué queda pendiente? El pecado. Si el ser humano no se arrepiente de su pecado, si el ser humano no reconoce su maldad, si el ser humano realmente no se vuelve a Dios, no puede recibir las promesas que Dios le ha dado. O sea, no creas que Dios te da una promesa y Dios la va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que vivir conforme a los estatutos de Dios. Conforme a la dirección del Espíritu Santo.
Bueno, en el Antiguo Testamento tenían los 10 mandamientos, pero tenían otros mandamientos también que estaban allí. Y ellos tienen que vivir conforme a eso. Podemos decir que la promesa de Dios, que Dios le hizo a Abraham, recibe un cumplimiento inmediato solamente en Cristo y luego en su iglesia. Lo vuelvo a decir. O sea, esa promesa que Dios le dio a Abraham, la culminación real, se da en Cristo. Y luego se da en ti y en mí. Mientras que no suceda eso, la promesa no queda cabalmente cumplida. Pero tú y yo tenemos que vivir la vida como a Dios le agradó. Ahora, la semana pasada yo decía que tú y yo somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Claro que sí. Pero tú y yo ahora somos nueva criatura. No, asumo que no vivimos en pecado, que vivimos vidas aceptadas a Dios. Yo asumo. ¿Verdad? Porque de pronto podemos pensar que sí, todo está bien y de repente no está todas las cosas bien. Bueno, yo quiero que miremos rápidamente algo que tiene que ver con esto. Y es la proclamación del profeta de Amós. El profeta Amós lo que hizo varias veces en diferentes ocasiones fue proclamarle a Israel, a la nación, que lo que estaban haciendo no era agradable delante de Dios. Y en medio de su proceso de proclamación o de estar diciendo lo que estaban viviendo que no era agradable delante de Dios, Dios le trajo juicio a la nación de Israel. Le trajo juicio. Entonces dirán ustedes, ay, pero es que Dios no es amor. Dios es amor, pero no es amor barato. ¿Oyó? Dios es amor y no es amor barato ni amor de Hollywood. A veces tenemos el pensamiento de Hollywood, el amor que uno encuentra en el mundo y pensamos que como un Dios o un amor romántico. No. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y eso no nos gusta escucharlo. Y estamos bajo la gracia. La gracia no solamente se manifestó o se manifiesta en nosotros aquí en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento había gracia. Había gracia. Y mostraba la gracia para el pueblo. Pero el pueblo era de duro. Eran testarudos. Eran tercos. Y Dios tuvo que permitir algunas situaciones como las que describe Jeremías, como las que describe Amós, determinando que otras naciones vinieran sobre el pueblo de Israel y los llevaran cautivo. Jeremías, un profeta que más de una vez le dijo a ellos, ojo con lo que están viviendo, miren lo que está pasando, y en medio de eso ellos siguieron viviendo como ellos quisieron, y eso trajo como consecuencia el tiempo de cautividad del pueblo de Israel. Ahora, de repente usted y yo no estamos cautivos en ningún proceso, pero el pecado nos cautiva a nosotros. Y no vivimos una vida de libertad. Cuando en tu vida o en mi vida hay áreas que no son entregadas a Dios, cuando realmente el señorío de Cristo no es tan señor de nuestra vida, alguien más es tu Señor. Y esa alguien más es tu Señor, se convierte también en esa área que no está siendo dirigida por el Señor. El mensaje de amor representa malas noticias a Israel. Por la decadencia, lujuria, carácter corrupto, la asociación con tantas prácticas paganas y aún inmorales de Israel. Dios los castigaría destruyendo su reino, matando y deportando a su pueblo a través de una acción militar que fueron los asirios. O sea, no pensemos que, es que Dios es bueno. Y tú puedes tomar eso de Amós capítulo 9, verso 8, lo puedes revisar allí. Anótelo allí, como dice nuestro hermano Milton, los que tienen el ejemplo de Amós capítulo 9, verso 8, lo puedes anotar allí. Sin embargo, Dios promete dejar un remanente llamado la casa de Jacob. Y quiero que miremos la manera o la conducta como Dios está haciendo esto que estoy leyendo, lo que he escrito,
Porque Dios, en medio de que hay una cantidad de personas infieles, deja un remanente. Deja un remanente. Ahora, nadie sabe en este proceso, nadie sabía cuál era el remanente. Pero sí da unas características particulares. ¿Cuáles son las características particulares para poder ser parte del remanente? Su palabra, su ley, su Torá, lo que Él había determinado. Si no lo está haciendo como ellos lo estaban determinando, como Dios lo había determinado, no podían ser parte del remanente. Pastor, entonces el Dios es excluyente. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que Dios sea excluyente? ¿Ah? No te pongas en la posición de Dios, hermano ni hermana. No, tú y yo no somos Dios, y Dios, más que tú y yo, conoce para dónde va este mundo. Si Él decide excluir, Él sabe por qué lo está haciendo. Hay personas que se creen o piensan que son mejores que Dios. Y dijo Jesús que bueno solamente Dios. Solamente Dios. ¿Están conmigo o están sin mí? El pastor está hoy como dando aquí una cosa bien fuerte, pero bueno. Pero en medio de ese proceso y que quede un remanente, Dios da una promesa de restauración. Da una promesa de restauración. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Pero la gente cuando da promesa piensa que es, como dicen, no creamos que la libertad que Dios nos ha dado es libertad para pecar. No, es una libertad para vivir agradable para Él. Entonces no creamos que esta libertad que tenemos es para pecar. Voy a adelantarme un poco más con este tema de amor, solamente quería tocarlo por encima. La narrativa del Antiguo Testamento nos presenta el contexto en el cual el mensaje del Evangelio de Jesucristo tomó lugar. O sea, todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento va dirigido por Dios con el propósito de que entre en la historia del mundo, en la historia del universo, en la historia de Israel, entre el Mesías. El protagonista número uno de todo este proceso, que es el Hijo de Dios. Ahora, en medio de eso, quiero que me acompañe a Juan, capítulo, Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Y ahora sí vamos a comenzar el Nuevo Testamento. Verso 35. Y estamos hablando, ustedes saben que el escritor juanino tiene una particularidad para mostrarnos a Jesús desde otro ángulo, ya que él fue una persona que estuvo muy cerca de Cristo. Los otros 3 evangelistas, ellos están viendo desde otra orilla. Por eso se llaman evangelios sinópticos. El evangelio de Juan y los escritos de Juan nos muestran una óptica distinta de Jesús que de repente no consigues en los demás evangelios. Entonces estamos en San Juan capítulo 7, verso 35. Y dice, ¿dónde fue yo? Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Miren, en el relato bíblico viene Jesús y entra. Y ellos no entienden que ese Mesías que ellos les habían proclamado en todo el Antiguo Testamento era Él. Ahora, quiero que revisemos el texto más detenidamente. Jesús enseña durante una fiesta y durante la fiesta está enseñándoles a ellos sobre lo que ellos ya conocían. Y Él mostrando la identidad de lo que ellos deberían de realizar. Ahora, para los judíos creo que sigue siendo, porque eso no lo puedo decir abiertamente. Ellos tienen su identidad en el templo,
en la ley y en Jerusalén. Son 3 lugares, o son 3 sitios, o son 3 situaciones que son relevantes para los judíos. Ahora llega un Mesías que ha sido prometido y que Él está con ellos y que ellos no se dan cuenta que es la promesa. Ahora, ¿hacia dónde va Jesús en medio de la historia de la misión de Dios? ¿Hacia dónde va? Sí, a la muerte. Pero ¿qué va a resolver Jesús con la muerte? El pecado. Lo que no se pudo solucionar en el Antiguo Testamento y que en sí la gente mostraba una y otra vez, no quiere decir que usted no peca ni yo peco hoy. Nosotros pecamos, ¿no pecamos? Claro que pecamos, hermano. ¿Que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Claro que sí. Pero nosotros pecamos. Pero tenemos la garantía que cuando pecamos nosotros vamos delante de su trono y confesamos nuestro pecado. Algunos, hay unos que son de duro servir y todavía están allí y Dios le está mostrando y nada. Hay que orar mucho por ellos, hermanos, para aquellos que no dan su brazo a torcer ante ellos. Revisemos ahí mismo en el capítulo, el versículo 31, por favor. Ahí mismo en San Juan capítulo 7, verso 31. Pero muchos de las multitudes creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Cuando el Cristo venga. Y estaba allí. Yo decía en un momento dado que para algunos Jesús viene y no se dan cuenta que está allí. ¿Recuerda cuando enseñó sobre el camino de Emaús? Ellos iban con el mismísimo, con el propio, con el mero, como dicen algunos por allí, con Jesús, con el Rey de Reyes, y ellos no se dieron cuenta. Ellos pensaban que el Mesías vendría pronto a realizar solamente señales y a liberar su gente con quien Él viviría y gobernaría por siempre. Vayamos a San Juan capítulo 12, verso 34. 12:34. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como decís tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Qué querían ellos? Querían un gobernante. ¿Qué querían ellos? Un director de gobierno político, alguien que lo sacara del yugo de los romanos. Algunos aún pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, y lo podemos ver en San Juan. Busca ahí Juan 1:20. Vayamos desde 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y negó. No negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él le dijo: no soy. ¿Eres profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La gente pensaba que era Juan el profeta. Otros decían que él era el Mesías y que debería de venir de Belén. Ustedes saben, eso es un relato, hay unos que pensaban que debería de venir de Belén.
Pero es interesante en Juan capítulo 4, vayamos a Juan capítulo 4, el verso 25. Vamos a leerlo del verso 16. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los que tales el Padre busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Versículo 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y miren algo interesante. Dios decide mostrarse a ella. Dice, Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Hermoso. Y si ven algo interesante en este relato que yo lo he dicho antes, cuando Jesús se presenta con la mujer, no le echa en cara los pecados enseguida, sino entabla una conversación con ella. Y en medio de entablar la conversación con ella, me imagino, el Espíritu Santo le va revelando lo que ella tiene, como puede hacerlo contigo cuando conversas con alguien. Entonces, Él le hace entender a ella lo que ella tiene. Él no la condena, le muestra su realidad. Y después de mostrar la realidad, le muestra que Él es el Mesías, lo que ella necesita. Y es la manera de nosotros mostrar a Cristo también. Tu realidad ante Dios es esta, y aquí está la solución que Dios mismo ha provisto, que se llama Jesucristo. Solamente eso. Ahora, ya entró Jesús en el escenario, en el tema de lo que está aconteciendo, y nos está mostrando realmente, le está mostrando a ellos y a todos nosotros la realidad de nuestra vida. ¿Y cuál es? Que somos pecadores, que necesitamos de Cristo. No necesitamos una religión, necesitamos reconocer que somos pecadores, y además de reconocer que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hay gente que reconoce que es pecadora, pero no pasa al siguiente punto, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Yo vengo caminando y me estrello contra esta pared, y de repente yo cambio de dirección y yo no vuelvo a caminar por ahí. Pero si yo sigo caminando, y llego aquí, me estrello con la pared y sigo dándome con la pared, no es arrepentimiento, es remordimiento mío. Me remuerde lo que estoy viviendo, pero no hay un cambio de dirección. Y el arrepentimiento genuino lo que hace traer en tu vida y en mi vida es un cambio de dirección, hasta el punto que nosotros no hacíamos o no seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Y viene la lucha entre la carne y el espíritu, lo que habla Pablo.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sale el versículo final, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Pero las personas quieren venir a Cristo sin soltar, sin arrepentimiento, sin reconocimiento de su pecado. Debemos reconocer que somos insuficientes sin Él. Ahora, sigamos revisando acá. La mujer se encuentra con Él y al encontrarse con Él, se da cuenta claramente, ve que ella necesita de Él. Mira lo que sigue diciendo acá, sigamos con el relato. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero el Señor le dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces le decían entre sí, ¿le habrán traído algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es ¿qué? ¿La voluntad de quién? Miren cómo Dios o cómo Jesús, siendo Dios, se añade a la misión de Dios. Es la misión mía, pastor. No, mío. No, mi amor, no te equivoques. Es la misión de Dios. Si Jesús se añadió, yo me añado a la misión de Dios. En medio de esto, él tenía claro para qué Dios lo había puesto aquí. Y miren algo interesante que ya les he dicho, redicho de nuevo. Lo voy a buscar atrás. Y lo dije que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿qué le dio? Un significado, le dio una dirección y un sentido a su camino. ¿Qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Le dio enseguida un significado, le dio una dirección y un sentido a su camino. ¿Qué hace Jesús con tu vida y con mi vida? Hace lo mismo. Igualito. Ahora tú tienes, la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros en este momento es, si estoy viviendo eso de parte de Dios para mi vida, o simplemente vivo mi vida como yo quiera, a la manera que yo quiera, y no como Jesús ha determinado conforme a la misión de Dios. Hoy por hoy podemos estar siendo influenciados por muchas personas o por muchos medios, pero la pregunta es, ¿qué hace Jesús en tu vida y en mi vida? Y quiero abrir mi corazón. Ayer, estos días han sido trabajo fuertemente. Y ayer terminamos como a las 10 de la noche. Y yo me senté a quitarme los zapatos, y mientras quitaba los zapatos, yo le dije, Señor, ¿y por qué no me cogiste para otra cosa? ¿Verdad? Tantas cosas que hay en este mundo me deja coger para ser pastor, hermano. Y yo que le huí más a esto. Dios mío. Y oré y me acosté. Esta mañana me levanté bien temprano a hacer mi devocional, a orar, a repasar la prédica, a revisar otras cosas. Y conociendo mi devocional, Dios me trae una experiencia que yo tuve en Panamá en 2013. Yo en 2013 escuché a la voz de Dios audiblemente cuando Dios me llamó. Y el pastor Alberto esos días antes me ha dicho, ahora que vayas a Panamá, ayuna porque Dios tiene un llamado. Yo lo he dicho varias veces acá. Y esa vez yo estaba en un rincón
orando allí, no había nadie al lado mío, y Dios me habló, me dijo esto: te he puesto para que apacientes mis ovejas. Y yo pensé así, una experiencia hermosa, Señor, esa vez ahí en Panamá. Oye, yo me sentía en el tercer cielo como Pablo. Pues creo yo que es así. Y yo después le dije, yo dije entre mí, si eres Dios, háblame por tu palabra. Porque esto es lo que vale, hermano. Y el Señor me llevó durante todo el resto del tiempo está en Panamá a mostrarme lo que es un pastor y cómo vivir un pastor. Cada mañana me da un texto bíblico, cada mañana me da un texto bíblico, cada mañana me da un texto bíblico. Y yo los apunté en una libreta y los tengo guardados como un tesoro ahí en mi casa. Y esta mañana estaba haciendo mi devocional y viene Dios y me dice de nuevo a través del devocional y su palabra: apacienta mis ovejas. Dios mío. ¿Por qué digo esto? Porque Dios sigue afirmando, dándonos un significado, nos dio un camino y tenemos que hacerlo. Nos dio una misión que tenemos que cumplir. Tenemos que añadirnos a la misión de Dios. No solamente estamos haciendo, como dijo aquí el pastor, pero yo no tengo que ir los viernes o no tengo que ir otros días porque yo en mi trabajo lo puedo hacer. Está bien. Yo no estoy diciendo que venga, pero que nuestra vida, así como el propósito de Dios de Israel como nación santa era ser luz, tú y yo tenemos una misión y es ser luz donde Dios nos ha puesto. No seamos evangélicos, seamos nacidos de nuevo, seamos discípulos de Cristo, que realmente olamos a cielo y no a mundo. Y donde vayamos, oye, este Señor tiene algo distinto. Es la fragancia de la presencia de Dios, es la fragancia de estar ahí en el secreto con Dios y que Dios está hablando a tu vida y que eso que tú estás dando tú lo llevas a otra persona y la otra persona se involucra en eso y estamos cumpliendo la misión de Dios. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Que tu comida y tu bebida esta semana, para ti y para mí, sea hacer la voluntad de aquel que nos ha tomado a nosotros. Amén.